Vamos ahora con el punto transformaciones de un sistema termodinámico. Vamos a analizar una serie de procesos típicos de la termodinámica, ¿de acuerdo? Generalmente, para entender esto, nosotros nos vamos a imaginar que estamos con un cilindro, ¿vale? Para nosotros es esto, es como, bueno, es un cilindro como vemos aquí, con las paredes en principio aislantes, las laterales se supone, ¿no? Y que lleva dentro un pistón. Aquí hay un gas que cuando se suele calentar, el gas se expande, coge energía y hace que el pistón suba. Esto es lo que nosotros vamos a intentar explicar los procesos como dentro de un cilindro. ¿De acuerdo? Vale, vamos con un proceso adiabático. Aquí tenemos la representación del proceso adiabático. Es en un proceso en el que no hay, cuidado con este, aquí hay un no. No hay intercambio de color entre el sistema termodinámico y el entorno. Vamos a considerar que el cilindro para nosotros es el sistema, y lo que hay fuera del cilindro es el entorno o los alrededores. En este caso, el calor que se transmite al sistema es cero. ¿De acuerdo? No hay ninguna transmisión de calor del entorno al sistema. En un proceso adiabático esta es una expansión adiabática. Se llama expansión porque aumenta su volumen, ¿vale? De VA a VB. Como veis, esto es una representación eje horizontal volumen, eje vertical presión, ¿de acuerdo? Como veis, dijéramos que en una expansión adiabática lo que pasa es que baja la temperatura. Si veis esta línea discontinua que aparece aquí, esta es una línea que correspondería a un proceso isotérmico donde la temperatura permanece constante durante todo el proceso. Como veis, en un proceso adiabático eso no ocurre porque va del punto A, que es una temperatura T sub A una temperatura menor que es T sub B en el punto B. ¿De acuerdo? En este proceso adiabático hay una fórmula que se cumple, que la presión es igual a C partido de V elevado lambda, que es un proceso adiabático. Bueno, esta es una fórmula que le vamos a dar, pero luego la vamos a utilizar poco. Vale, y otra cosa importante que se cumple en el proceso adiabático, si tenemos en cuenta la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el calor que se suministra al sistema se transforma en trabajo más un incremento de la energía interna, como en este caso el calor es igual a cero, es nulo, ¿qué se cumple? Que el incremento de energía interna es igual a menos el trabajo. Pero ¿cómo se representa un proceso isotérmico? En este caso, cuando es un proceso isotérmico, es que la temperatura es constante durante todo el proceso. En este caso es una hipérbole que sigue la línea discontinua de antes, ¿de acuerdo? Como veis, de A a B. Esto también es una expansión isotérmica porque aumenta de volumen VA a VB siendo VB mayor que V. En este caso, como es una misma temperatura, como todo el proceso se hace a una misma temperatura, se puede aplicar esta fórmula: presión es igual a nRT partido del volumen, ¿vale? T es una constante, R también y N también, el número de moles, por tanto, va a depender, si sabes el volumen, pues sabes hallar la presión. ¿De acuerdo? Y es importante tener claro que cuando en un proceso la temperatura permanece constante, el incremento de energía interna es cero. Bueno, aquí viene, ¿de acuerdo? Si la temperatura es constante, el incremento de energía interna o la variación de energía interna es igual a cero, entonces ¿qué se cumple? Que el trabajo que realiza el sistema es igual al calor que absorbe del entorno, ¿de acuerdo? También aquí se puede aplicar esta fórmula, ya veremos que hay más fórmulas, para averiguar el trabajo que se hace durante el proceso, que es trabajo es igual a Q, R por T por el neperiano del volumen en el punto B partido del volumen en el punto A. Proceso isobárico es aquel que se realiza una presión, es el proceso que se realiza una presión constante. Como vemos aquí, se representa como una línea horizontal. ¿De acuerdo? En este caso, en este proceso, el trabajo es igual al área que hay debajo del proceso. Y generalmente el trabajo se averigua siempre multiplicando la presión, que en este caso es constante, por el incremento de volumen.
¿De acuerdo? Eso así es como funciona, o así es como es un proceso isobárico, donde la presión es una constante. El proceso isocoro se representa por una línea vertical, ya que el volumen del gas no varía a lo largo del proceso, es siempre constante. Por tanto, sería una línea vertical. En este caso, ¿qué trabajo se hace en un proceso isocoro? Pues no se realiza ningún trabajo, ya que es una línea vertical. ¿De acuerdo? Siempre que un proceso, el volumen no varía, no se realiza ningún trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si atendemos a la primera ley de la termodinámica, si el trabajo es cero, ¿qué se va a cumplir? Que la variación de energía interna es igual al calor que se suministre. Ahora vamos a ver una hoja de fórmulas donde están leyes y fórmulas de la termodinámica que se suelen utilizar bastante. Como generalmente vamos a trabajar con gases, aquí tenemos la ley de los gases ideales, P por V es igual a nRT, que me imagino que conocéis. Aquí tenemos la ley general de los gases, que es una mezcla de varias leyes. P1 por V1 partido de T1 es igual a P2 por V2 partido de T2. Aquí tenemos el valor de la constante universal de los gases, R, que según las unidades que pongamos tiene un valor u otro. En atmósfera 0,082, en julio es 8,3144. Bueno, y aquí tenemos más que según el problema hay que coger una u otra. En estos problemas siempre hay que tener cuidado con las unidades, tiene que haber coherencia. Luego aquí tenemos dos coeficientes que se utilizan bastante también, que son los calores específicos del gas a presión constante y el calor específico del gas a volumen constante. Voy a recordar que el calor específico de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa. También se puede definir como la cantidad de calor que es preciso comunicar a 1 gramo de una sustancia para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. ¿Vale? Esto lo vimos anteriormente en la unidad 0 de la termodinámica. ¿De acuerdo? Hay una fórmula que relaciona el calor específico a presión constante con el calor específico a volumen constante, que es Cp es igual a Cv más R, y R es la constante universal de los gases. También podéis pensar un proceso donde haya presión constante, donde se tendría que poner la C sub P, pues por ejemplo cuando tú calientas agua en un cazo directamente sin ninguna tapa. La presión que ese proceso siempre es la presión atmosférica, es fija, ¿vale? Y otro proceso donde se puede decir a volumen constante es si cogiéramos una olla express, la llenamos de agua o parte de agua y empezamos a calentar y tapamos por donde se sale el vapor de agua. Entonces eso sería un proceso a volumen constante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, las fórmulas que se van a utilizar van a depender del tipo de proceso que estemos analizando. En un proceso adiabático, ya lo hemos visto anteriormente, que el calor es cero, hay una serie de fórmulas que vienen definidas por las características propias del proceso, ¿no? Tenemos lambda, que es un coeficiente adiabático, presión por volumen elevado a lambda igual a una constante, lambda es igual al calor específico de gas a presión dividido entre el calor específico a volumen constante. Y luego también tenemos otra fórmula, T1 partido de T2 es igual a V2 partido de V1 elevado a lambda menos 1. Aquí en la gráfica tenemos VA y VB. Bueno, pues no hay una coherencia en la fórmula, bueno, pero tenemos que ver que V1 correspondería a VA y V2 a VB. Siempre V1 sería el volumen inicial y V2, vamos, el coeficiente sería inicial, el 1 es el inicial y el 2 es el final. Así T sub 1 sería la temperatura inicial, en este caso sería T sub A, ¿vale? Y T sub 2 sería T sub B, ¿de acuerdo? Estas son las fórmulas típicas características del proceso adiabático. Luego, si lo relacionamos con la termodinámica, con la primera ley, ya sabemos que en un proceso adiabático el calor que el sistema, que el entorno del sistema es cero. Entonces, en ese caso, por la primera ley de la termodinámica, podría decir entonces que sería como variación de la energía interna es igual a menos el trabajo. Y la variación de la energía interna, en este caso, también se cumple que es igual a N por el calor específico de volumen constante del gas por la variación de temperatura. Si vamos
a otro proceso, el proceso isotérmico, en el cual es una temperatura es constante. Aquí le tenemos, como ya lo dijimos. Aquí se cumple que P por V es igual a una constante. Eso viene de que si me voy a la ley de los gases general y T1 y T2 lo quitamos, ¿no? Porque no cambia, ¿no? ¿Vale? Sería lo mismo aquí que aquí, pues que me queda que P1 y V1 es igual a P2 y a P2 por V2, ¿de acuerdo? Y entonces, pues siempre, eso sería siempre una constante, que es lo que ponemos aquí. En este caso, las fórmulas que se cumplen de un proceso isotérmico, la variación de la energía interna es igual a cero, ya que la temperatura es constante. Por tanto, el calor que absorbe el sistema es igual al trabajo que produce, ¿vale? Y aquí hay varias fórmulas que son equivalentes, que según el problema podemos utilizar, siempre en un proceso isotérmico. nRT por neperiano de V2 partido V1, o en vez de nRT, P1 por V1 por el neperiano de V2 partido V1, o P1 por V1 por el neperiano de P1 partido de P2. Todas estas ecuaciones son equivalentes, ¿vale? Estos son nRT es igual a P1 V1, viene de la ley de los gases ideales. Vale, pasemos a un proceso isobárico, en el cual la presión es constante. En este caso, pues la ley de los gases reales, si quitamos la presión, porque es igual, nos queda que V1 partido V2 es igual a T1 partido de T2, ¿vale? Esa sería la fórmula que se cumple en los procesos isobáricos y que relaciona el volumen con la temperatura. De las ecuaciones de la termodinámica, en este caso, es que la variación de la energía interna es igual a N por el coeficiente de volumen constante por el incremento de temperatura, que el trabajo en este caso es igual a presión por el incremento de volumen, ¿vale? En este caso, esta fórmula es la típica para calcular el trabajo en los gases, presión por el incremento de volumen, que también se puede poner N por R por el incremento o variación de temperatura. El calor que absorbe el sistema es igual a N, que es el número de moles, por el calor específico a presión constante, por la variación de temperatura. Y finalmente tenemos un proceso isócoro donde el volumen es constante. Entonces, de la ley de los gases reales, si quitamos V1, el volumen, porque es constante, nos queda que P1 partido de P2 es igual a T1 partido de T2. En este caso, como el volumen es constante, el trabajo es igual a cero. Si no hay un cambio de volumen, el trabajo es igual a cero. El calor suministrado es igual a la variación de energía interna y el calor también es igual a N, número de moles, por el calor específico, volumen constante, por el incremento de temperatura. Bien, como regla general, en todos los procesos se cumple que la variación de energía interna es igual al número de moles por el calor específico, volumen constante, por la variación de temperatura. Lo único que pasa es que en un proceso isotérmico, como la variación de temperatura es igual a cero, pues entonces la variación de energía interna es igual a cero.